Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, bienvenidos también a los hermanos que van a estar acompañándonos por YouTube más adelante. Job capítulo 5. Esta semana damos inicio con el capítulo 5 del libro de Job. Y dice la palabra del Señor a partir del versículo 1 y vamos a llegar hasta el versículo 16, si tenemos el tiempito. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Hasta ahí la lectura. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra en esta noche. Señor, habla a nuestras vidas, que sea tu Santo Espíritu guiándonos hacia tus verdades eternas. Reconocemos que esa es una de las obras del Espíritu Santo, guiarnos hacia toda verdad. Habla a nuestras mentes, habla a nuestros corazones, que tu palabra cale en nuestras vidas, de manera que seamos movidos a buscarte de una manera especial cada día de nuestra vida. Padre, aquí hay hermanos y hermanas que han sacado este tiempo de una semana de mucho trabajo para deleitarse en tu palabra. Si estamos cansados, si estamos cargados, si estamos ajetreados, qué mejor lugar para reposar que en tu palabra. Señor, seas tú llenándonos cada día más de tu Santo Espíritu, de tu presencia y de tu palabra, del conocimiento de la verdad. Tu palabra dice que la verdad nos hará libres. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, la semana pasada, la semana pasada estuvimos viendo un episodio interesante que experimentó el amigo, uno de los amigos de Job, que le estaban acompañando mientras él estaba en ese proceso de duelo, en ese proceso de luto. El capítulo 4 del libro de Job finalizó con el testimonio, así finalizó, eso fue lo que vimos la semana pasada. Finalizó con el testimonio de Elifaz sobre una noche en la que se presentó una figura angelical, ustedes se acordarán, que le decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. En otras palabras, el ángel
hacía una aclaratoria a Elifaz sobre quién era el hombre frente a Dios y quiénes eran los ángeles frente a Dios. Y hablamos sobre quién es el hombre, quién es el barro, para que le diga al alfarero cómo debe hacerlo. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el barro? Para que le diga al alfarero cuántas veces debe meterlo al fuego, a cuánta temperatura, por cuánto tiempo, si tiene que quebrarlo, no lo tiene que quebrar, cómo lo tiene que moldear. Eso es, en palabras más sencillas, lo que el ángel, lo que aquella figura angelical le estaba diciendo a Elifaz. Ahora, en el capítulo 5, Elifaz continúa su discurso. Algunas versiones, como lo es la versión Nueva Traducción Viviente, y creo que el lenguaje actual también, al iniciar el capítulo 5 le ponen un título al capítulo 5. Creo que ustedes todos utilizan Reina Valera y verán que al iniciar el capítulo 5 no tenemos ningún título. El capítulo 4 decía, Elifaz reprende a Job, y ahora en el capítulo 5, Elifaz no ha terminado, Elifaz continúa, él sigue hablando. Veamos a ver qué más dice entonces Elifaz después de aquel testimonio que él había compartido. Yo le voy a pedir a un voluntario que me lea el versículo 1 del capítulo 5. ¿Lo leo, pastor? Gracias. Uy, dice, grita, Job, grita todo lo que quieras. A ver si algún ángel le responde. ¿Qué versión está usando usted, hermana? ¿Perdón? ¿Qué versión de su Biblia? Este es el lenguaje, no, ¿cómo es el lenguaje actual? Lenguaje actual, ok, muy bien. Bueno, Reina Valera nos dice, ahora pues, ese es el sentido correcto, el que dice su Biblia, hermana. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Entonces, lo que le está diciendo es, grita, como dice la versión de la hermana Holanda. Hay otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, por más que grites por ayuda, por más que usted grite, por más que dé alaridos de desesperación, ¿quién te responderá? ¿Habrá quien te responda? Job, en medio de su angustia, en medio de todo lo que usted está pasando, vea qué motivación, en medio del dolor que usted está sintiendo, por más que usted grite, habrá alguien que se detenga a escucharlo, habrá alguien que le vaya a responder. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra testimonio se define como aseveración de algo. Usted va a aseverar un hecho como verdadero. Usted da total y completa fe de que lo que usted va a contar, lo que usted experimentó o X asunto es una realidad, es algo verdadero. Ahora, para nosotros, los cristianos, el testimonio va más allá de simplemente una aseveración de un acontecimiento o de algo como real. Para nosotros, el propósito de testificar es mostrar el poder de Dios para bendición del oyente, para bendecir al oyente. Entonces, el testimonio que nosotros vayamos a dar tiene un propósito. Primeramente, la experiencia que hayamos tenido, pues es bendición para nosotros. Tiene un propósito en nuestra vida. Y ahora, esa experiencia que nosotros vayamos a tener es con el fin de que nosotros testifiquemos. Y ese testimonio que vamos a compartir con los demás tiene un propósito y es ser de bendición para el oyente. Ahora, ese testimonio puede motivar diversas cosas. Puede motivar agradecimiento, puede motivar alabanza, puede motivar que alguien acepte al Señor Jesucristo como Salvador, puede motivar muchas cosas. Ahora, también puede motivar al arrepentimiento. Esa es una verdad. Pero Elifaz
utiliza su testimonio para retar a su amigo. Para eso utiliza Elifaz su testimonio. Mi hermano y mi hermana, desde la semana pasada o incluso la antepasada, hablamos sobre la calidad de amigo que era Elifaz. Y ya habíamos dicho, con amigos así, como dice ese dicho, eh, con amigos así, ¿para qué enemigos? Habíamos dicho. ¿Verdad? Porque las acusaciones constantes que Elifaz le hacía a su amigo Job, por favor, ¿verdad? Y ahora, pues Elifaz le cuenta un testimonio y habíamos dicho que era un testimonio poderoso, testimonio que refleja una verdad. ¿Quiénes somos nosotros frente a Dios? ¿Cuál es nuestra postura? Y que la verdad es que cada cierto tiempo hay que hacer un recordatorio, porque el hombre es muy dado a aires de superioridad. El hombre quiere controlar todo. El hombre quiere tener poder sobre su vida. Toma decisiones según le parezca mejor. En fin, mi hermano, el Señor nos puede bendecir con algún don espiritual. Pero qué importante es ejercitarnos en cómo vamos a utilizar esos dones. ¿Cómo vamos a capacitarnos muy bien espiritualmente? Que me capacite el Espíritu Santo en el uso de este don, pero también ir más allá, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hablar incluso hasta eh, eh, en otros ámbitos? Pero prepararnos para utilizar ese don de la mejor manera. En este caso estamos frente a un episodio desde el capítulo 4 donde Elifaz digamos que trata de aconsejar a su amigo Job, reprenderlo, exhortarlo por la postura que estaba tomando, incluso le cuenta un testimonio, mi hermano, pero el recurso tan bello que tenía de esa experiencia, de ese testimonio, lo desperdició. Antes de llegar al testimonio, le había hecho cualquier serie de acusaciones, le había tratado de hipócrita, de una persona de doble cara, que seguro había vivido en pecado, ¿verdad? Y que por eso le estaba aconteciendo todo. Y ahora, del testimonio, uno pensaría, bueno, esperemos que después del testimonio, vaya a decir algo más bonito, algo más alentador. Pero lo cierto del caso es que después del testimonio, ahora reta a su amigo Job y le dice, Job, por más que usted grite por ayuda, cuando dice dar voces ahí en Reina Valera 1960, dar voces, me habla de dar gritos, de gritar con todas mis fuerzas por ayuda. Estoy en una situación agobiante, estoy en una situación de desesperación y grito por ayuda. Por más que grites por ayuda, ¿quién te va a responder? En ese hoyo en el que usted está, en ese hueco en el que usted está, ¿quién le va a responder? ¿Quién te responderá? Y dice más adelante, ¿y a cuál de los santos te volverás? La palabra santos o santo que encontramos acá viene del hebreo kadosh. Ahora, kadosh se puede utilizar en el Antiguo Testamento, esa palabra kadosh, hebreo, se puede utilizar para Dios, hablando de su santidad, de su carácter santo, para un objeto o lugar, como lo es un santuario, pero también para figuras especiales, como lo son las figuras angélicas. Ahora, en este contexto, en el contexto de Job, capítulo 5, versículo 1, santos, kadosh, significa ángel. Entonces, en otras palabras, ya tuve, le dice Elifaz, ya tuve una experiencia con una figura angelical, con un ángel, y me dijo esto, aquello y lo otro. Ahora probemos, ya que yo recibí, primero le trató de necio, le dio el testimonio, y una vez que finaliza el testimonio, le dice, probemos. Ya yo experimenté con
tuve una experiencia con un ángel, me dio un mensaje poderoso, me dio miedo, me llené de temblor, todo mi cuerpo, cada parte de mi cuerpo temblaba, brincaba, pero probemos, grite por ayuda, dé alaridos, dé voces, a ver si le responden, a ver cuál de los ángeles le va a ayudar. Todo esto se lo dice claramente en un tono negativo, con toda seguridad de que por más de que Job grite, no va a tener respuesta. ¿Y por qué razón podríamos pensar, podríamos preguntarnos, por qué razón Elifaz está tan seguro de que por más gritos que vaya a dar Job, no va a tener respuesta? ¿Por qué Elifaz está tan seguro? Veamos el versículo 2. ¿Quién me puede ayudar leyendo el versículo 2? Versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Mi hermano, muchas gracias. Mis hermanos, ¿se puede ser más duro? Me pregunto yo. ¿Se puede ser más dulce? ¿Verdad? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿A quién le está diciendo necio y codicioso? Las quejas de Job que vimos en el capítulo 3, donde él maldijo el día en que nació, maldijo porque no había muerto en el vientre de su madre, porque no había sido abortado y cualquier cantidad de quejas. Las quejas de Job eran una muestra de desesperación, mis hermanos. Tal vez eran quejas un tanto llenas de ira, un tanto airadas, pero solo pensemos en el dolor de Job. Mas sin embargo, ¿verdad? El amigo Elifaz le dice a Job que es necio y para muestra la ira que lo consumió. Es cierto que al necio lo mata la ira. La condición en la que usted está, usted prácticamente, la ira lo está matando, la ira lo está consumiendo, la ira lo va carcomiendo y eso le pasa porque usted es necio. Pruebe, grite, a ver si lo van a escuchar los ángeles, cuál de los ángeles lo va a ayudar, grite. ¿Sabe por qué no lo van a ayudar a usted, Job? ¿Sabe por qué no van a venir y le van a responder? Porque usted es necio y la ira lo consume. Y no solo es necio, sino también que era codicioso. Recordemos que era un hombre de mucho poder, ¿verdad? Y en el capítulo 1 vimos el testimonio que Job tenía para con Dios. ¿Has visto a mi siervo Job? Dios lo tomaba como referente, lo tomaba como un ejemplo. ¿Has visto, has considerado a mi siervo Job? Pero ahora Elifaz le dice, aparte de necio, le dice codicioso. Lo consume la envidia. Mi hermano, esto es una muestra de que nosotros podemos, usted puede llevar una vida íntegra delante del Señor. Una vida de piedad, una vida de santidad, una vida intachable, una vida conforme a los estatutos y mandamientos del Señor, una vida llena del Espíritu Santo, una vida digna de testimonio. Y aún así, puede que haya alguien que piense que usted es un necio, que usted es un codicioso, pero lo importante acá es el testimonio que Dios dé sobre usted. Dios decía, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay nadie como él. Y por otro lado, Elifaz dice que era un necio y que era un codicioso y que lo consumía la envidia. Y continúa el versículo 3. Yo he visto al necio, esto es fuerte, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Continúa hablando de su amado, de su apreciado amigo Job. Yo he visto al necio que echaba raíces
y en la misma hora maldije su habitación. Está hablando de Job. Ahora, cuando utiliza la expresión echaba raíces, me habla de un proceso. Quiero que si alguno de ustedes tiene la posibilidad ahí a su alcance o en su celular, Nueva Traducción Viviente, puede acompañarme a Nueva Traducción Viviente ahí en el versículo 3. Entonces, mientras Reina Valera dice, Amén, pastor. gracias, hermana. Mientras Reina Valera dice, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación, Nueva Traducción Viviente me dice, he visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida. Es decir, cuando Elifaz habla, bueno, según la traducción Reina Valera, donde dice echaba raíces, me da la figura de alguna especie, árbol, planta, lo que sea, que lleva su proceso de echar raíces. Y mientras va echando raíces, se va fortaleciendo, va creciendo, se va haciendo frondosa, va echando frutos. Bueno, he visto a los necios triunfar, es decir, no solo las personas que viven en integridad, no solo las personas que viven en santidad pueden triunfar, sino que Job también he visto que hay necios que triunfan, pero ese triunfo es momentáneo, triunfan momentáneamente en la vida. ¿Y sabe qué? Ese necio es usted. Eso es lo que le está diciendo Elifaz. He visto a los necios triunfar, pero momentáneamente en la vida. Pero después dice, llega la calamidad repentina. Ahora, Reina Valera dice, y en la misma hora maldije su habitación. Ahora, maldecir, la palabra maldecir, viene del hebreo nakab. Por si ustedes están tomando nota, espero que estén ahí con una libretita apuntando. Maldecir viene del hebreo nakab, que en este contexto, en el contexto de Job, capítulo 5, versículo 3, no se refiere a blasfemia, no se refiere a blasfemar. Nakab, maldecir, tiene varios significados. Acá, en el contexto exclusivo de lo que estamos estudiando hoy, no se refiere a blasfemia, se refiere a señalar o a hablar mal. Un momentito, va pasando un camión y hace mucha bulla. Entonces, una vez teniendo claro que cuando nos dice maldecir se refiere a señalar o hablar mal, lo que está diciendo Elifaz es, yo he visto al necio que ha triunfado, pero momentáneamente en la vida. Y en la misma hora dice maldije. Es algo que Elifaz hace, es algo que Elifaz hizo, es algo que está haciendo. En la misma hora señalé o hablé mal de su habitación. Elifaz está siendo consciente de la posición que había adquirido su compañero, su amigo Job, una posición de eminencia, una persona de mucho poder, con muchas riquezas. Ya hemos visto todo lo que Job tenía, y todo el mundo conocía sobre Job, era una figura conocida, era una figura ejemplar, pero ese triunfo de Job había durado nada, había sido momentáneo, y ahora Job, después de su caída catastrófica, aquí estoy yo, hablando mal de su habitación. Cuando nos dice su habitación, se refiere al entorno de Job. Todo lo que había pasado con sus hijos, todo lo que había pasado con su familia, lo que había pasado con sus riquezas, todo lo que rodeaba a Job, todo su entorno. Está hablando de la caída catastrófica que había tenido Job, y ahora míreme, Job, estoy aquí frente a usted, hablando mal, señalando sus errores,
señalando en lo que ha fallado, señalando el pecado posiblemente, porque una persona que vive en santidad, una persona que vive en integridad, no debería estar pasando calamidades como las está pasando usted. Las está pasando, ¿por qué? Había dicho en el versículo 2, porque era una persona necia y una persona codiciosa. Ahora, en ese segmento del versículo 1 al versículo 5, estamos viendo una exposición de Elifaz sobre el camino del necio. ¿Cuál es el camino del necio? ¿Cuál es el rumbo que toma el necio? Versículo 4. ¿Quién me puede leer el versículo 4? ¿Me escuchan, hermanos? Sí, pastor, yo lo leo. Gracias, mi hermano. Tus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Muchas gracias, mi hermano. Vimos, fue la semana pasada, si no recuerdo, o la antepasada, donde Elifaz tuvo el atrevimiento de hablar incluso sobre lo que le había acontecido a los hijos de Job. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado al respecto de aquel acontecimiento donde los hijos de Job habían sido aplastados por las paredes del lugar en el cual se encontraban, en la casa donde se encontraban? Bueno, acá en el capítulo 4 estamos ante lo mismo, mi hermano. O sea, este caballero, Elifaz, o sea, consejería, por favor, no lo pongan. Sus hijos, los hijos de quién, del necio, o sea, de Job, estarán lejos de la seguridad. En las puertas serán quebrantados. Según la traducción, serán molidos, serán despedazados. Imagínense a ese padre el sufrimiento que tenía y llega este amigo, este supuesto amigo, y las palabras que utiliza para describir la situación que le estaba aconteciendo. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, serán consumidos, serán molidos y no habrá quien los libre. Ahora, Nueva Traducción Viviente nos da un poco más de luz al respecto sobre lo que Job está diciendo. Dice, sus hijos quedan abandonados y lejos de toda ayuda. Yo me pongo a pensar, posiblemente Job, durante ese tiempo que él se tomó para meditar, durante ese tiempo que él se tomó de duelo, de luto, en silencio, 7 días y 7 noches, posiblemente él estaba pensando, tan solo si yo hubiera estado con mis hijos, o tan solo si yo los hubiera mandado a llamar, o qué hubiera pasado si yo hubiera tenido a mis hijos reunidos en otro lado, o tal vez los hubiera cuidado, los hubiera protegido, no hubieran estado en ese lugar, no hubieran muerto, no le hubieran caído esas paredes encima. Tantas cosas pudo haber pensado Job como un padre, ¿verdad? Y Elifaz dice, sus hijos quedan abandonados y lejos de toda ayuda. O sea, Job no tenía capacidad alguna de ayudar a sus hijos. Los oprimen porque fueron consumidos, fueron molidos, fueron aplastados, los oprimen en el tribunal y no hay quien los defienda. Elifaz está diciendo que aquello que había acontecido para con los hijos de Job era un juicio que se le estaba haciendo a Job por la vida que estaba llevando, según Elifaz, por el pecado, por la hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sus hijos fueron consumidos y ese fue el juicio en contra de ellos y en contra suyo. Versículo 5. ¿Quién me lo puede leer? Amén, pastor. Bien, mi hermano. Mies comerán
los hambrientos, y las sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, cuando Elifaz habla sobre el camino del necio, básicamente lo que está dando, supuestamente, él es una biografía sobre la vida de Job, sobre la vida del necio, ¿verdad? Entonces, ya vimos que por más que Job pegue gritos, nadie le va a ayudar, no va a tener ayuda alguna, asegura, asegura Elifaz. Le dice que ha sido necio, le dice que ha sido avaro, luego le dice que triunfó momentáneamente y ahora viene la calamidad y ahora él está ahí frente a él señalando todas sus maldades. Luego les habla, le dice, le señala lo que ha pasado con sus hijos y cómo fueron molidos y esa situación fue un juicio. Y ahora le dice que la cosecha de él, todas sus cosechas, las iban a devorar los hambrientos. Y aun cuando esas cosechas estén rodeadas de zarzas, igual los hambrientos, igual van a comer, se van a saciar de toda la riqueza de Job, de todos los bienes de él, todo lo que él tenía lo aprovecharán otras personas, aquellas personas que se dieron a la tarea de robarle a Job. Los sedientos jadean tras sus riquezas. Había cualquier cantidad de personas deseando lo que Job tenía, acechando a ver en qué momento le podían hacer caer, y eso llegó a ser una realidad. Ese es el triste camino del necio, el triste camino de una persona avara, de una persona que no vive en integridad. Ahora, en el versículo 6 y en el versículo 7, Elifaz nos habla sobre cuál es el destino del hombre, cuál es el destino de la gente. Versículo 6, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Creo que la hermana Yesenia tenía acceso a Nueva Traducción Viviente. Hermana, si me lo puede leer en su versión. Ya voy, pastor. Claro, hermana. El capítulo era el 7. 6 y 7, hermana. Ok. Dice, el mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Muchas gracias, hermano. Entonces, él utiliza una comparación, utiliza la figura de las chispas que emergen del fuego. Y tal cual pasa con ellas, de igual forma pasa con nosotros. Nosotros, eh, irremediablemente, el destino del hombre, según Elifaz, es pasar por problemas, pasar por tiempos de angustia. Ahora, nos encontramos en la palabra del Señor que Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso es una realidad, mis hermanos y mis hermanas. Pero eso no quiere decir que, como señalaba Elifaz, nosotros estemos destinados, eso es muy diferente, destinados a tener problemas. Sí, tendremos aflicción, pero no temáis, dijo el Señor Jesucristo, yo he vencido al mundo. Entonces, aunque Elifaz estaba haciendo ese señalamiento, él no tenía conocimiento de que Dios había permitido aquella serie de problemas, aquel tiempo de aflicción, pero con un propósito detrás de esas adversidades, que era fortalecerle más, hacerle una persona que, con un mayor nivel de fe
y más dependiente de él. Ese era el propósito detrás. No es que el destino del hombre es simplemente pasar por problemas y ya, como estaba señalando Elifas, sino que en este caso concreto de Job y con los que hemos recibido al Señor Jesucristo, detrás de la adversidad, detrás de los problemas, hay un propósito siempre. El Señor saca provecho de esas situaciones para que nosotros nos fortalezcamos. Ahora, del versículo 8 al versículo 16, después de que Elifas le dijo cuál era el camino del necio, que los ángeles, nótese que él dijo que los ángeles, cuál de los ángeles le iba a ayudar. O sea, no había ningún ángel que le pudiera ayudar. Y luego le habló cuál era el destino del hombre, pero ahora, del versículo 8 al versículo 16, en nuestra tercera división, Elifas le dice a quién buscar y por qué razón debería buscarle para que le ayude. A quién buscar y por qué razón debería buscarle. Entonces, después de toda aquella serie de acusaciones que ya venía haciendo desde antes del testimonio, después de su testimonio y después de más acusaciones, ahora Elifas hace como un intento de ponerse en los zapatos de Job. Y eso lo vemos en el versículo 8, que vamos a hacer un adelanto nada más. La próxima semana considero mejor veamos del versículo 8 en adelante. Pero vemos que es un intento en ponerse en los zapatos de Job al decir ciertamente yo buscaría a Dios. Es decir, como lo señala bien Nueva Traducción Viviente, si yo estuviera en tu lugar, si yo estuviera en el lugar suyo, o sea, en sus zapatos, yo me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Pero en realidad es que después de todas las acusaciones, después de todos los señalamientos que hizo y que él mismo lo reconoció cuando le dijo, y en la misma hora estoy aquí frente a usted señalando todo lo que, por lo que está pasando, señalando todas sus fallas, casi que el tratar de ponerse en los zapatos de él no tiene, no tiene caso. Pero bueno, entonces yo quiero que pensemos, como se los he venido diciendo en otras ocasiones, hemos aprendido bastante, ¿verdad? Y sobre el testimonio que dio Elifas también de aquella experiencia, es algo que debemos recordarlo siempre, quiénes somos frente a Dios. Pero también apunto a que podemos ser bendecidos, como les dije al inicio, con algún don espiritual. Pero tenemos que procurar hacer uso de esos dones con excelencia. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre que estaba aparentemente dando consejería, pero fue una pésima consejería. Ahora, recordemos que en este diálogo que hay entre Elifas y Job, hay un propósito del mensaje que Elifas le está dando para con Job, pero también hay un propósito del mensaje que Elifas está dando para con nosotros, para con cada uno de nosotros. Y cuando digo que posiblemente no tuvo efecto alguno, el mensaje de Elifas fue para con Job, porque Elifas mismo lo arruinó en alguna medida con las acusaciones que él estaba haciendo, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, aprendemos mucho de lo que Elifas ha comentado en todo este diálogo que ha tenido desde el capítulo 4 hasta ahora que estamos en el versículo 5. Entonces nosotros de igual manera, siendo bendecidos con algún don espiritual, debemos procurar ejercitarlo con excelencia. Para de edificación, recordemos, eso no lo está haciendo Elifas, no está edificando a Job, ¿verdad? Con todos los señalamientos que está haciendo, no lo está edificando. Más bien podríamos decir que lo está hundiendo más. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús, dice que el trabajo de nosotros es edificar al cuerpo de Cristo, edificar
a mi hermano, al necesitado, al que está sufriendo, al que está padeciendo, edificar al cuerpo de Cristo. De esta manera, mis hermanos, terminamos el estudio bíblico del día de hoy. Job capítulo 5 del versículo 1 y hasta el versículo 7 hemos llegado. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos viendo del versículo 8 en adelante, si Dios lo permite. Ha sido una bendición poder compartir con cada uno de ustedes.